Dios les bendiga. Continuamos con el Sermón de la Montaña. Hemos llegado al capítulo 7, versículos del 7 al 12. Vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en todo. Amado Dios, soberano Rey, en este momento, en esta hora, Señor, venimos delante de ti. Una vez más, Señor, orando, pidiéndote que seas allí con nosotros, Señor. Sé con todos estos detalles, Señor, con el audio, con todas las cosas. Estamos ahora, Señor, en este siglo que tú nos has puesto a vivir. Ayúdanos, Dios. No somos especialistas, estamos aprendiendo. Necesitamos que seas tú capacitándonos y proveyéndonos, Señor, todo lo que tú quieras, Señor. Si no, ayúdanos a glorificarte como quiera que sea, Señor. Que los recursos sean una bendición, pero no un impedimento para llevar a cabo tu obra y para predicar tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y que seamos sensibles a tu palabra, Señor. Pon desde ahora nuestras mentes a girar alrededor de tu palabra y a olvidarse de las preocupaciones, de las cosas que están ahí agobiándonos, y que nos podamos centrar en lo que tú nos tienes que decir. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedir un segundito, a ver si, no sé si se escucha bien el audio. ¿Estamos bien ahí? Seguimos entonces. Les quiero hablar en esta tarde, comenzar hablando de una misionera que hubo en China que se llamaba Gladys Aylward. Ella nació en una familia cristiana de clase media. Perdónenme, mi amor. Ella nació en una familia cristiana de clase media en un pueblo de Londres. Ella quería ser artista, le gustaba el arte, la actuación, empezó a estudiar drama y estudiando esto, ella era creyente, su familia era creyente. Ella lee en un periódico cristiano y ve que publican cuántos millones y millones de personas en China no habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, y esto comprimió su corazón. Y desde ese momento se olvidó completamente de la actuación y se centró en querer ir a China a llevar el Evangelio y a poder apoyar en la obra de alguna o de otra manera en lo que ella pudiera hacer en la China. Se incorporó a una sociedad misionera, pasó un curso de alrededor de 3 meses, pero sus calificaciones no fueron las mejores, no rindió de la mejor manera, y de esta manera ellos no podían enviarla a la China, no calificaba para los requisitos que ellos estaban evaluando. ¿Y qué fue lo que hizo esta joven? Como ella estaba convencida de lo que el Señor la estaba llamando, ella fue y sirvió limpiando en la casa de unos misioneros que habían servido en China durante mucho tiempo. Y ahí estuvo haciéndole la limpieza, cobrando un salario, pero trabajando y aprendiendo de la cultura, aprendiendo de ellos, aprendiendo qué hacían. Y al mismo tiempo que iba aprendiendo, como esto no le daba el dinero suficiente para ella irse ya para la China, ella trabajaba también ayudando a mujeres en necesidad. Entonces, de alguna manera, todavía ella no estaba en China, pero ella conocía a este gran Dios que nosotros tenemos, a este Padre Celestial, y ella entendía que el Señor la estaba llamando para esta misión, y lo que ella hizo fue capacitarse de alguna manera, y en lo que se iba capacitando, iba sirviendo a su buen Señor, hasta que Dios permitiera un día que llegara ese día que ella pudiera partir hacia China. El 15 de octubre de 1932, con todos los ahorros, partió a China en un peligroso viaje en el cual tuvo varios encuentros. Uno de ellos había comenzado la guerra de Rusia con China, y uno de ellos fue que tuvo que bajarse del tren. El tren no podía seguir por el territorio que pasaba, que estaba ocupado, y los rusos la tomaron presa a ella. Por la gracia de Dios y esas cosas que solo el Señor puede hacer, una joven rusa la ayudó a escapar. Ella pudo escapar, pudo montarse en un bote y de alguna manera llegó a Japón, y después pudo llegar a China. Ya en China se unió a otra señora mayor que era misionera,
y hace poco había perdido a su esposo. Y con esta mujer, uno cree que ella llegó y al momento se puso a predicar en todas las calles. No, mis hermanos. Desde que tú llegas a un país extranjero, recibes rechazo, recibes odio, las personas no te quieren. Pero entre las dos pusieron una pequeña posada para las personas que iban pasando. Y con el tiempo esta comunidad comenzó a tomarles cariño a estas dos misioneras. Ellas servían los alimentos y cuando tenían oportunidad le iban compartiendo algo de la palabra a estos hombres en lo que iban trabajando. Llegó el momento que las personas la llamaban la mujer piadosa por su manera de ser y su manera de conducirse entre estos pobladores de China. Quiero ir un poquito más rápido. La mayor misionera, que de alguna manera era quien la estaba acompañando, quien la estaba guiando, fallece y ahora ella se queda sola. Ella no sabe qué va a hacer, sola en esa posada, sin dinero, en medio de China, una mujer de no muy alta estatura, pero hay algo que ella sabía que ella podía hacer, y era ir y pedirle ayuda al Señor. Ella entró en una habitación y ella le rogó a su buen padre que fuera con ella, proveyéndole para la obra del Señor, para las necesidades que ella estaba haciendo. Y no termina su oración cuando le está tocando a la puerta el gobierno chino de esa comunidad para darle un trabajo como una persona que estaría hablando con las mujeres para hablarle de los pies. Ella tenía los pies muy grandes, le decían la mujer de los pies grandes. Pero lo que pasaba era que en la China hasta ese momento las mujeres tenían que usar un vendaje muy fuerte que le dolía mucho los pies porque ellos entendían que los pies de las mujeres no podían ser muy grandes. Y hasta ese momento se aprueba una ley que ya no había que usar más vendas, todas las mujeres estaban de lo más contentas porque ya no tendrían que tener sus pies ahí bien apretados con estas vendas para que no crecieran. Y lo que les quiero decir, esta tarea se la dan, pero le iban a pagar un salario y ella iba a estar conversando con las mujeres del Evangelio, hablándole de los pies en lo que le pagaban un salario a ella también. Y de esta manera pudo continuar por amor, dependiendo completamente del Señor, de la obra que el Señor le puso a hacer en este lugar. No quiero hacer el cuento muy largo, casi voy a terminar esta parte de la introducción, pero resulta ser que las personas sabían que ella estaba ahí y poco a poco fueron llevándole sus niños. Las personas les dejaban sus niños y se desaparecían. Y en poco tiempo ella tenía un orfanato improvisado de 100 niños y ella tenía que encargarse de la vida de esos 100 niños, de proveerles el alimento, de proveerles todas las cosas, siempre en dependencia de la bondad y el amor de Dios. En algún momento Japón ataca a la China y empiezan a bombardear todas las aldeas. Y la única manera de salir vivo era que ella saliera en un camino de muchos días hasta otra provincia con casi 100 niños en medio del bosque, en medio de los peligros, en todas las partes. Los niños le preguntaban, ¿vamos a llegar? Y ella le decía, vamos a pedirle a Dios, nuestro buen Dios nos va a cuidar, nuestro buen Dios nos va a proteger. Hasta que llegaron a la provincia, por la gracia del Señor, ella estuvo enferma un tiempo, pero el Señor la siguió usando para su gloria. Quiero dejarlo hasta aquí como introducción para este sermón. Y lo que quiero destacar en esta primera parte, mis hermanos, era la confianza que esta misionera tenía en el carácter amoroso y bondadoso de nuestro Padre. No hay forma de que esta mujer hubiera podido hacer todo esto si el Señor no le hubiera ayudado, si el Señor no le hubiera asistido. ¿Qué hizo ella? En todo tiempo depender de su Señor. Le he puesto por título a este sermón, le hemos puesto el amor, un atributo comunicable de Dios que debe ser comunicado. El amor, un atributo comunicable de Dios que debe ser comunicado. Hace atrás en unas predicaciones dijimos que en la Biblia nosotros encontramos atributos de Dios que no se pueden comunicar, pero hay otros atributos que Dios quiere que reflejemos. Uno de esos atributos es el amor. Nosotros tenemos un Dios de amor. Y a veces hay hermanos que tienen un poco de temor de decir esto, sobre todo si están delante de los incrédulos. Donde quiera que nos paremos, podemos publicar a voz de cuello que nosotros creemos en el Dios
más amoroso que existe. El único Dios. Pero no hay un Dios de amor como el de nosotros, en ninguna religión. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos a nuestro Padre mientras le vamos imitando. Acerquémonos a nuestro Padre mientras le imitamos. Todos nosotros debemos, si sabemos que tenemos un Padre amoroso, un Dios que es todo amor, deberíamos estar constantemente yendo a Él, acercándonos a Él, orando con Él, llevándole nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras dudas, porque sabemos que es un Padre como bueno. Nosotros los padres tenemos que ser bien diligentes con nuestros hijos. Nosotros nos movemos en una balanza de orden, disciplina, pero del otro lado del carril, por donde se van encarrilando nuestros hijos, debería haber otra línea que es el amor. Nuestros hijos deberían saber, papá y a mamá no le agrada esto, no crucemos esta línea, pero también deberían saber que papá y mamá me aman tanto que yo puedo ir a contarle lo peor que pase en mi vida. Porque ellos son mis padres, ellos me aman y me lo han demostrado tantas veces. No hay nadie en el mundo, a no ser nuestro Señor, que me ame como mis padres. En un sentido, en nosotros debería estar pasando así. Nosotros, en nuestra relación con Dios, y si no es así, deberíamos orar por eso, deberíamos sentir que tenemos un Padre bondadoso, bueno, amoroso, al cual nos podemos acercar cuando lo necesitemos, en cualquier momento. Antes de llamar al doctor, antes de llamar a los padres terrenales, antes de cualquier cosa que nosotros digamos, primero voy a acudir a Dios para ponerle esta necesidad. Y en lo que vamos haciendo eso, nosotros deberíamos estar amando a los demás con ese mismo amor que el Padre nos ama a nosotros. Nuestro primer punto en este sermón, y nos podemos hacer una pregunta, ¿cómo nos podemos acercar a nuestro Padre mientras le imitamos? Y la respuesta a ese cómo, a esa pregunta es, y es nuestro primer punto, con una confianza continua. Con una confianza continua. Versículos del 7 al 11 tendremos nuestro primer punto y después tendremos un pequeño punto, segundo punto, en el versículo 12. Con una confianza continua. ¿Y qué es una confianza continua? Esto mismo que estamos hablando, mis hermanos. Nosotros deberíamos acercarnos a Dios confiados de que Él nos escucha, confiado de que Él está pendiente de nuestras situaciones, pero esa confianza debería ser una confianza continua. Si nosotros somos pecadores, hay días en los que estamos confiando más en Dios que otros. Hay días que, como nosotros nos fijamos tanto en las circunstancias, nos sentimos más confiados que otros días. En esos días tenemos que recordarle a nuestro corazón que tenemos un Padre bueno y que necesitamos una confianza continua en nuestro Padre. ¿Cómo lo dice el Señor Jesús en este sermón de la montaña? Y espero que estén conmigo ahí en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y nosotros hemos visto, y lo tenemos que recordar, cómo el Señor Jesucristo capítulo 5, verso 1, comienza a dar este sermón. Él está con los discípulos y Él los está entrenando, los está capacitando para que entiendan de manera correcta el cristianismo, pero para que vivan el cristianismo, pero para que le enseñen a otros después cómo es que debe conducirse un cristiano, tanto en su relación con Dios como en sus relaciones interpersonales. El sermón de la montaña, si nosotros lo quitamos de la Biblia, tenemos una Biblia incompleta y defectuosa. El sermón de la montaña es esencial para entender el corazón del Evangelio, para entender correctamente los mandamientos de Dios, para entender correctamente el carácter de Dios. Voy a tratar de decirlo de otra manera. Si el Señor Jesucristo no trae el sermón de la montaña, la idea que los discípulos y todos los seguidores tenían de Dios iba a ser una idea distorsionada. Ellos necesitaban que Cristo regresara a la ley y les interpretara de manera correcta la ley. La ley es preciosa, la ley es hermosa, pero había sido interpretada de una manera legalista y fría, de una manera que no entendían el corazón de Dios. Y para muchos, Dios era un policía cósmico. Dios era un abuelito resabioso que está allí en el cielo con un martillo y el primero que haga algo malo le rompe la cabeza. Y el Señor Jesucristo tenía que traerle a su corazón que sí, que Dios tiene una ley,
que debe ser cumplida, que debemos amarla, pero ¿cómo interpretamos correctamente esa ley? ¿Cuál es el carácter de ese Dios que nos dio esa ley? Y si el carácter de Él es así, entonces ¿cómo debemos obedecer la ley? ¿Cómo debemos cumplir la ley? Llegaremos ahí al final, si el Señor lo permite. El Señor empieza a hablar de muchas verdades. Hemos visto muchas verdades, pero hay algo interesante en este sermón, y es que las verdades es como un círculo que pueden regresar y tomarse. Es como cuando te sientas a hablar con buenos amigos y tú no estás como en el sermón, punto 1, punto 2, punto 3, inciso C. Tú no llevas un orden, sino que tú vas hablando y vas vaciando tu corazón. Pero en algún momento de pronto tú vuelves a retomar otro tema que estaba atrás y sigues adelante. Y sí hay un contexto que se puede entender, pero tú vuelves a recordar otra cosa que tú no quieres que se te quede. Y ahí estaba el Señor Jesucristo vaciando su corazón a sus discípulos para que ellos pudieran salir a vivir para la gloria del Señor. Versículo 3, capítulo 7, versículos del 7 al 11, hay una invitación de acercarnos a Dios. ¿Cómo? De manera confiada, con una confianza continua. Como veremos pronto, estos versículos nos enseñan que nosotros podemos acercarnos al Señor. Y en el verso 7 vemos 3 mandatos. ¿Cuáles son los 3 mandatos? Pedir, buscar y llamar. El Señor les está diciendo, pedid y os daré. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo con estos 3 mandatos? El primero de ellos, cuando Él le dice, pedid. Este pedid en el griego no es un pedid como cuando yo estoy con mis niños en la sala y le digo, dame el control remoto. Papá, dame el control remoto. Y me lo tienen que dar. Ese no es el pedir al que se refiere, que es importante entender esto. No es no lo voy a decir, no importa. Es un pedir, ustedes saben, te arrebato, te declaro. No, es un pedir donde la persona entiende su condición y la persona se humilla delante de Dios. Y desde esa condición donde él sabe que no merece nada, donde él sabe que todo lo que tiene lo tiene por la gracia y la misericordia de Dios, él se acerca a Dios. En griego eso debe haber sonado diferente a que si yo le digo, pedidle al Padre. ¿Y qué hace todo el mundo? Yo te pido un tocadisco, un qué sé yo te pido esto. No, es un pedir diferente, es un pedir donde tú vas ahí delante de Dios, conociendo tu condición y mirando qué es lo que tú le vas a pedir para la gloria de Él y para el bien de su pueblo. Ese es la primera palabra, pedir, buscar, ir en pos, ir adelante, continuar, seguir pidiendo y llamar, como el que va a una puerta y toca una puerta. Ábreme, por favor, ábreme. Posiblemente traigan la imagen a su mente de que viene un león, viene un lobo y te va a comer y tú vienes corriendo y esa es la única puerta que hay. ¿Cómo tú tocarías esa puerta? Tú le dirías, me tienen que abrir la puerta. No, posiblemente, por favor, te suplico, te ruego, ábreme la puerta. Esas serían las imágenes aquí. Ahora hay algo importante con esto. Este micrófono hoy está. Y algo importante con esto es que los 3 son mandatos en tiempo presente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el Señor Jesucristo se propuso haciéndolo de esa manera es que ellos lo hicieran siempre. El pedir, buscar y llamar no es para una sola ocasión y ya, sino que Él espera y Él quiere que sus discípulos entiendan eso en su corazón, que nosotros de manera continua debemos estar yendo al Padre en humildad, pidiéndole, buscándolo, llamándolo. El deseo de nuestro corazón debería ser de manera continua encontrarnos con el rostro de nuestro buen Dios a solas en oración. Nosotros deberíamos estar anhelando que se acuesten los niños para orar con el Señor. O me voy a levantar primero para orar. O que pase un milagro y yo pueda ir un ratico y orar y encontrarme con el Señor y ponerme de rodillas ahí y empezar a desbordarle mi corazón en oración. Esa es la intención del Señor Jesucristo. Es una imagen de persistencia, de continuidad. Yo tengo puesto aquí, es importante, ojo, no como una llave para obtener cosas, no como quien encontró la lámpara maravillosa que tú dices, yo sé, yo quiero obtener las cosas,
pues voy a orar y Dios me da. No, esa no debe ser la intención. La palabra del Señor enseña claramente que Dios conoce todas nuestras necesidades. La palabra del Señor enseña claramente que antes que nosotros abramos la boca al Señor, ya Dios lo sabe todo. Nosotros tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce todo. Pero sin embargo el Señor Jesucristo nos dice que vayamos delante de Él, rogándole y clamándole y pidiéndole a Él. Pero por eso debemos entender que no es como una llave para obtener todo, sino como un sinónimo de confianza de que Dios responderá. Entonces, ¿para qué nos acercamos a Dios? Para decirle, yo en ti confío. Yo vengo a poner mi problema en tus manos. Ese es mi corazón, ese es mi deseo. Este es mi problema, Señor. Vengo delante de ti, ante de cualquier otra persona. Toco tu puerta ante la puerta del médico. Toco tu puerta ante la puerta de la policía. Toco tu puerta ante la puerta del abogado. Toco tu puerta ante cualquier otra puerta que tenga que tocar de un director que conozco, de alguien que me va a ayudar, de un jefe. Tu puerta es la primera puerta a la que yo quiero llamar. Tu puerta es la primera puerta a la que yo quiero clamar. Y eso deberían entenderlo los discípulos. Pedid, ¿y qué dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Lo que está diciendo es continúen acercándose a Dios de manera confiada para sus necesidades. Esto es importante. Para todas nuestras necesidades. La pregunta que quiero hacerle: ¿a qué otro lugar irá un hijo de Dios para llevar sus luchas, sus cargas, sus preocupaciones, sus necesidades? ¿A dónde vas a ir, mi hermano, si eres un verdadero creyente? ¿A quién le vas a llevar todo lo que tienes adentro? ¿Quién te va a ayudar? Nadie como tu buen Dios. Nadie como nuestro Padre Celestial. Por eso nuestro primer anhelo debería ser ir a encontrarnos con Él. Versículo 8. Miren lo que dice. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ahora, Él ha llegado a este punto y Él quiere que tengan presente estos dos versículos, pero sin sacarlos de contexto. Si nosotros cogemos el versículo 7 y el versículo 8 y los sacamos de contexto, nosotros tenemos un gran problema. Y es lo que muchas veces ha pasado. Posiblemente, quizás usted ha predicado un más mensaje así. Nosotros cogemos el versículo 7 y el versículo 8 y si nos quedamos solo con el versículo 7 y el versículo 8, ¿con qué idea nos quedamos? Que nosotros tenemos un gran campeón adentro que tiene que ir, pedir, clamar y llamar para que el Señor le dé. ¿No es cierto? Si usted se queda solo con eso, nos quedamos con eso. Eso es lo que dice el versículo 7 y 8. Pero por la gracia de Dios, el versículo 7 y 8 no vienen solos, sino que vienen acompañados del versículo 9, 10 y 11. Y eso lo cambia todo. Si nosotros que nos quedamos con la primera parte, da la impresión de que si tú pides bien, si tú buscas bien, si tú llamas bien, una especie de cristiano especial al que Dios le da todo por sus capacidades de oración. Esa es la primera interpretación de esos versículos. O sea, si tú sabes cómo orar, si tú eres un orador de los buenos, Dios te va a dar las cosas porque tú oras bien. Otros malinterpretan estos dos versículos porque malinterpretan la parábola de Jesucristo cuando habla de la viuda persistente y creen que nosotros tenemos las cosas si somos persistentes. Y esa es otra mala interpretación de este pasaje. No es la persistencia lo que nos dará las cosas. No es las oraciones bonitas y bien acomodadas lo que hará que el Señor responda nuestras necesidades. Hay un dicho popular que dice, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Eso está bueno para los que están enamorando muchachas. Sigan enamorándola y sigan ahí que con la ayuda del Señor en oración y ayuno verán que ellas le van a decir que sí y tendrán una esposa. Les animamos de verdad. Hay varios hermanos que estamos orando por los hombres y mujeres solteras de la iglesia. Dios permita que aquí mismo tengamos muchos matrimonios. Esto es un comercial. Les garantizamos el salón gratis, el comedor gratis. La comida la compran ustedes. Pero ahí tenemos los adornos, los hermanos que decoran, los músicos, tenemos todo.
Lo único que falta es que usted le diga que sí y que él vaya y le enamore, ¿no? Pero de verdad, oren por eso. Necesitamos que los hombres y las mujeres de la iglesia un día puedan casarse. Regresando a nuestro tema, mis hermanos, tanto va el cántaro a la fuente no aplica a estos versículos. Mi querido hermano, vamos a ver el contexto y cuando nosotros veamos el contexto de este pasaje, vamos a encontrar la razón por la que Dios responde las oraciones de sus hijos y no tiene nada que ver con las cosas que hemos hablado anteriormente. Entonces la pregunta que quiero que usted le esté latiendo ahí es, ¿y por qué lo hace, pastor? Acaba de decirme ya, no hable tanto. Y ahora Jesucristo vamos a ver cómo introduce una ilustración práctica, común y preciosa. Si usted va a Israel, vamos a ver ahora el versículo 9 y el versículo 10 y vamos a ver una ilustración de dos cosas que todo el mundo iba a entender. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué padre hay de nosotros, cualquier padre que esté en su juicio y en sus sanos cabales, que un niño se acerque y le dice, papá, dame un pedacito de pan para comer, y va a coger una piedra, una roca, y se la va a dar a sus hijos y le va a decir, come? Ninguno de nosotros haría eso. ¿Quién de nosotros iría? Y era parte de la dieta de muchos de ellos, sobre todo los que vivían cerca del lago y cerca de las costas, que si su hijo le dice, papá, dame un pescadito para comer, y va a ir, va a coger una serpiente y se la va a soltar para que la serpiente muerda al niño. ¿Quién haría eso? Nadie haría eso. Cristo está haciendo aquí bien hiperbólico, está llevando las cosas al extremo para que nosotros las podamos entender. ¿Qué hará el padre? ¿Engañará a su hijo? ¿Le dará algo que le pueda hacer daño? Por supuesto que no. Los padres en nuestro sano juicio, en nuestros sanos cabales, los padres no hacemos eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque los amamos. Nosotros amamos a nuestros hijos. Dios ha puesto ese amor en el corazón de los padres, aun cuando los hijos se portan un poco mal, aun cuando los hijos no hacen caso, y al ratico los estamos perdonando y les estamos dando lo que no merecen. Y hacemos bien porque estamos imitando el carácter de nuestro Padre Celestial, que cuántas cosas nos da que nosotros no merecemos. No vamos tras de conducta, sino que buscamos la obediencia bíblica. Entonces, ¿de quién dependen lo que obtienen? ¿Depende del hijo o del padre? Del padre, del amor y la bondad del padre. Su hijo solamente le pide, pero él no tiene que dárselo. Él se lo da porque los ama. Y como los ama, decide darle a sus hijos lo que ellos le están pidiendo. Versículo 11. Miren esto. Pues si vosotros siendo malos, y quiero que nos paremos aquí, y ahora que uno de ustedes se erizan, ¿cómo me va a decir el pastor que yo soy malo? Yo soy buena persona, yo regalo comida, yo hago esto, yo hago lo otro. Mi hermano, a la luz de las Escrituras, todos somos malos. Todos somos pecadores y nuestra ética está dañada. Nuestra moralidad está dañada. Si bien tenemos que ir creciendo en santificación y cada día imitar más a nuestro Señor Jesucristo, pero de una u otra manera nosotros somos malos. Nosotros no somos buenos. Nadie se puede poner bravo si el Señor le dice malo. Hay una palabra más ofensiva que malo. ¿Sabes cuál es? Pecador. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Eso es más ofensivo que te digan malo. Hemos transgredido la ley de Dios. Merecemos el infierno por la eternidad. ¿Somos o no somos malos? Pero si todavía alguno de ustedes está ahí, yo les amo y por amor al Señor quiero que piense, tengo 6. Puede que se me ocurra alguna otra, pero ahora mismo tengo 6. Y dígame si en algún momento en la semana usted no peca de alguna de estas 6 cosas. Si usted peca por su propia confesión, usted es malo. ¿Ok? Envidiamos algo que no tenemos. Aunque sea lo que sea, el iPhone 16 es malo. Somos orgullosos. ¿Pero por qué no me preguntó a mí? Pero si yo sabía. En esta semana pequé de orgullo. Mi esposa me habló otro predicador y me puso orgulloso. Mentimos. Mentir es no decir toda la verdad. Eso es mentira. Cuando ocultamos parte de la verdad. Malpensamos de otra persona. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Por qué dijo aquello? No le hemos preguntado y a veces cuando le preguntamos le escribimos, mira cuántos problemas tenía esa persona. Y yo pensando más de ella. Somos malos. Eso es maldad en el corazón del hombre.
Somos mal pensados, somos malos. Si alguno de ustedes ha pasado estas 4 pruebas, que espero que nadie las haya pasado, me quedan 2 más. Murmuramos. ¿Ustedes nunca han murmurado? Busquen la Real Academia qué significa eso. Yo no se lo voy a decir. Y otra más para que la busquen en griego y en la Real Academia. Somos un poquito chismosos. En algunos casos. ¿Pero qué pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que tú viste? Mi hermano, nosotros somos malos. Nosotros somos malos. ¿Somos o no somos malos? Ahora, lo que Cristo está haciendo, que es real que somos malos, yo no lo voy a aflojar, lo voy a dejar ahí, que yo quiero que usted sepa que usted es malo y que usted necesita la gracia del Señor en su vida, pero lo que Cristo está haciendo es siendo bien hiperbólico y es llevando la humanidad al extremo y nosotros, comparados con Dios, más malos somos todavía. Eso no significa que no hayan cosas buenas en nosotros o que nosotros no podamos realizar actos buenos. Nos decimos que somos malos, no es para que te vayas ahora mismo a vivir como quieras si de todos modos eres malo. No, Dios quiere que tú camines en una santificación progresiva y aún siendo malo, y si no miren las personas del mundo que no tienen ni el Espíritu Santo, tenemos la capacidad dentro, aún siendo malos, de hacer algunas cosas buenas, aunque sabemos que están contaminadas por el pecado, porque si no son para la gloria de Dios, son pecaminosas. Pero quiero traer ese balance para que no nos vayamos al extremo. Ahora, la comparación es de menor a mayor, como hemos hablado en otras ocasiones, en la predicación pasada, no en la otra. Y él retoma ese argumento. Primero presenta a lo menor, ahora va a presentar a lo mayor, que es nuestro Padre Celestial. Él está siendo bien hiperbólico, está poniendo a los padres como lo más defectuoso posible. Y aún así, con todos esos defectos que dice nuestro texto, pues si vosotros, siendo malos, ¿qué hacen los padres? Le dan buenos regalos, buenos dones. ¿A quién? A sus hijos. Y ahora viene al contraste de eso, a la otra cara de eso. Porque los discípulos deberían esperar, ¿por qué los discípulos deberían esperar menos de su Padre Celestial? ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Cuánto más? Versículo 11. Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden. Si los padres tienen la capacidad, aún siendo malos, de darle buenas cosas a sus hijos que ellos necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre que es santo, 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 que es perfecto, que es bondadoso, que es amoroso, no nos ayudará, no nos escuchará y no nos responderá para nuestras necesidades? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. No es todo lo que se te antoje. El texto no se está comprometiendo con todo lo que se te antoje. Mateo 6, 25 al 34, no lo vamos a leer, lo vimos la semana antes pasada. Nuestras necesidades para traer gloria a su nombre son con las necesidades que Él se compromete y nos dice que no estemos afanados, que Él está en control de todas nuestras necesidades. Entonces, en vez de estar afanados, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar, llamar y pedir a nuestro buen Padre Celestial. Ese es el contraste. Ojo, esto que Jesús le dice a sus discípulos, debemos verlo de esta manera. Pennington, en un comentario del Sermón del Monte, dice: no está haciendo una promesa absoluta y universal de que ningún hijo de Dios sufrirá jamás, sino más bien está presentando una esperanza, una esperanzadora visión que forma nuestra comprensión del carácter y la forma de Dios de ser en el mundo. Los discípulos, decimos ahora, deben reconsiderar y evaluar correctamente la naturaleza de Dios y deberían llegar a la conclusión de que Dios nuestro Padre es bueno y es generoso. La intención de él es que cuando él llegara a esta parte del sermón, los discípulos dijeran: tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre generoso. ¿A quién iremos? ¿Y de qué manera lo buscaremos? Que no sea de esa manera abierta, porque ahora tú lo vas buscando por su carácter, ahora tú lo vas buscando por su bondad, ahora tú sabes que tiene un Padre amoroso que conoce tus necesidades, que si los padres malos dan buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará para nuestras necesidades lo que le estamos pidiendo para su gloria, para vivir conforme a lo que Él quiere? Hay algo que nos puede ilustrar esto, y es Lucas 18, versículo 9 al 14. Los que quieran ir, no lo vamos a leer, pero lo pueden anotar, porque ustedes lo conocen de memoria. Es la parábola
del fariseo y el publicano. Y Cristo se encuentra con un maestro de la ley que vio cómo él le responde a los saduceos y él dice, déjame ver cómo yo lo puedo hacer caer, vamos a ver qué yo puedo hacer, y le hace una pregunta y Cristo le responde con esta parábola, y es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Y qué hace el fariseo? Se pone en pie y hace una oración bien elocuente en la que expresa toda su dignidad y toda la indignidad de las personas que le rodean. ¿Se dan cuenta el contraste con lo que Cristo nos está enseñando? Y él clama, él busca, él llama, pero lo está haciendo de la manera incorrecta. Pero tiene al lado uno publicano, uno que no solo ha pecado, sino que está arrepentido de su pecado. Su pecado le duele en el corazón. Uno que sabe que lo que ha hecho está mal, que lo que ha hecho no glorifica el nombre de Dios. Y ahora tenemos a este otro hombre en el templo, consciente de su indignidad y solo descansando en lo que Dios le pueda dar por su pura gracia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Los que tienen la parábola y la están leyendo, los que la conocen de memoria. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que todo lo que tenemos no depende de cuán elocuentes somos o de cuán bien nos hayamos portado, porque todos en un punto le fallamos al Señor. Todos en un punto no hacemos la voluntad del Señor, sino que depende de su gracia y su bondad, de su carácter. Todo lo que nosotros tenemos en oración depende del carácter de Dios. Mis hermanos, si hay alguien que conocía a Dios como su Padre y como un Padre bueno, ¿quién era? Cristo. Cristo conocía al Padre de esa manera. No tenemos tiempo, pero en este sermón vamos al 5:16. Capítulo 5, verso 16. ¿Qué dice? Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, alguien que conocía a Dios como Padre, no solo como el Padre que lo engendró, sino con este carácter de un Padre, era el Señor Jesucristo. 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Él es tan bueno que permite que los que no son creyentes estén respirando ahora mismo en la tierra sin tener la sangre de Cristo cubriéndola de sus pecados. Y hace salir el sol. ¿Sobre quién dice? Sobre los malos y los buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Y así podemos seguir 5:48, 6:1, 6:4, 17 veces hasta llegar a nuestro capítulo 17, que Cristo le presenta a los discípulos a que se acerquen a Dios como un Padre, por el carácter del Padre. Nosotros deberíamos conocer a Dios así. Él ha sido tan bueno y amoroso con nosotros que ¿qué hizo? Nos dio a su Hijo Jesucristo. Hay un pasaje que está muy trillado, pero yo pensaba, y no hay un mejor pasaje ahora mismo para ilustrar que este pasaje, y es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué es lo que dice? Vamos a hacer un regalo al hermano aquel que lo dijo completo. Pero ese mismo es, porque de tal manera amó Dios al mundo, mis hermanos. Nos amó tanto que nos dio lo más valioso que él tenía, que era su propio Hijo, para que todo el que cree en él tenga salvación y vida eterna. La pregunta es, si Dios nos dio la salvación que no merecíamos, ¿Dios nos ama o no nos ama? Aunque no te ha dado ese carro que tú quieres, aunque no te ha dado esa casa que tú quieres, aunque ese esposo que estás buscando no luce como el que tú quisieras, los años pasan, aprovechen, apúrense. O esa esposa, mis hermanos, nuestro Dios es muy bueno con nosotros. La pregunta es, ¿quién es Dios para ti? ¿Dios es un policía cósmico o es un Padre bueno? Ahora mismo, ¿cómo están tus lentes? ¿Cómo está tu visión de quién es Dios? Si tu visión de Dios no es la de un Padre bueno, yo te animo a que ahí donde estás cierres tus ojos o lo dejes abierto en la casa después solo y vayas delante del Señor y le pidas perdón, porque Dios es nuestro Padre bueno. ¿Por qué crees que Dios te da las cosas? ¿Por qué tú crees que Dios te da las cosas? ¿Por tu destreza, por tu insistencia o por su carácter como Padre amoroso? Dios solamente te puede dar todo lo que te da
por su pura gracia y por su propio amor que sale de dentro de él. Un amor que no para, un amor que no cesa, un amor inmerecido, un amor constante. De esa manera nos ama el Señor. Mi hermano, acércate a Él con una confianza continua que busca su buen carácter, que busca su disposición a escucharte por los méritos de Cristo y por su pura gracia. Mi hermano, que el carácter de Dios te anime a acudir a Él, que puedas ir cada día más seguido presentándote delante del Padre, que en tu mente está, si este Dios me perdonó a mí, ¿cuánto más este Dios no me va a escuchar y va a estar pendiente de todo lo que yo necesito? Mi hermano, no me lo digas, pero piensa ahora mismo en la preocupación más grande que tú tienes. Una preocupación real, una preocupación que daña tu alma, que te provoca tristeza, que no es una preocupación vanidosa, que es una preocupación que puede hasta incluir finanzas, porque hay algunos que van al extremo que creen que solo hay buenos dones. Yo creo que a Dios le preocupa todo de nosotros. Si no tienes este mes para pagar la renta, si no tienes qué comer, si tienes un familiar enfermo, si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes hijos rebeldes, si tienes padres que no son creyentes, si tienes familiares que no son cristianos y quieren que se conviertan, hermano, Dios está pendiente de todas tus preocupaciones. Llévalas delante del Señor en oración, descansando en tu carácter. Preséntate delante de Él y dile, yo voy delante de ti porque tú eres un Padre bueno. Yo sé que tú me estás escuchando ahora cada una de mis preocupaciones y no te canses de manera continua de buscarle siempre a Él. Recordamos de nuevo la verdad que habíamos dicho y habíamos propuesto, que nos acerquemos a nuestro buen Padre mientras le imitamos. Y habíamos dicho en el primer punto, ¿cómo? Con una confianza continua. Acerquémonos a Dios siempre, constantemente, que no nos cansemos desde hoy hasta el día que el Señor nos lleva a su presencia. Nosotros nos vamos acercando a Dios, pero de manera confiada. Esa fe, ese descanso en su carácter, no esa fe de nosotros los poderosos, sino la fe que descansa en su carácter, en su bondad, en su amor, que esa fe vaya creciendo y que cada día descansamos y confiamos más en Él, de manera tal que a veces no obtenemos las cosas y la fe sigue creciendo. Porque lo que está creciendo es la confianza y el descanso en Él. Porque estás creciendo como creyente. Normalmente nosotros queremos que la fe crece cuando obtenemos todas las cosas que queremos. No, mi hermano, la fe crece a medida que nos rendimos más a Él y que confiamos más en Él. Y podemos decir como el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, Señor, que sea como tú quieras. Nuestro segundo punto, ¿cómo más nos vamos a acercar a nuestro buen Padre mientras le imitamos? Con un amor evidente. En lo que nosotros vamos confiando en Él de manera continua, lo buscamos constantemente. Hay algo más entre A y B, el día de nuestra muerte. Hay algo más que debe estar pasando en nuestra vida. ¿Y qué es lo que debe estar pasando en nuestra vida? Como decíamos en el título, debe haber un amor que también se está produciendo por nosotros. En la medida que el Padre nos ama a nosotros, en la medida que el Padre nos muestra su amor y su carácter bondadoso, nosotros deberíamos ser receptores activos, no receptores pasivos. Si Dios me ama a mí, ¿cuál es mi tarea ahora? Empezar a amar como el Padre está amando. Y a veces, y perdona que se lo diga, no quiero ofenderlo, somos muy egoístas. Siempre nos estamos quejando con el Señor y que no estamos viendo bien su amor. Y el Señor nos sigue amando, nos sigue soportando. Pero ¿cuánto amor estamos dándole nosotros a las demás personas? ¿Cuánto del amor que Él nos da estamos dando nosotros ahora? El amor debería ser un distintivo en la vida del creyente. En la escuela donde tú estás, en el trabajo donde tú estás, en tu casa. Si hay algo que debería distinguirte como creyente es, mi papá es muy amoroso, mi mamá es muy amorosa. Él es un poquito resabioso, pero Él me ama mucho. Y si estás en tu trabajo, que la gente haya respirado ese amor que tú le das. Donde quiera que te encuentres, que las personas en algún momento puedan darse cuenta de cuánto tú las amas, de cuánto tú estás dispuesto a sacrificar por amor a ella. Este versículo 12 es conocido como la regla de oro. ¿Qué es lo que dice este versículo? Escuche bien, mi hermano. Así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muchos conocen esta regla como la regla de oro. Yo creo, como un teólogo, que en vez de una regla nosotros deberíamos verla como la visión de oro, la visión del creyente de oro. Debería ser nuestro corazón, nuestro deseo de andar. Así, todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, así también hacer vosotros con ellos. En los primeros siglos en Jerusalén había un maestro llamado Gilel, ustedes lo han escuchado en otras ocasiones, y Gilel decía algo que más adelante otros han acuñado a otros religiosos, pero Gilel fue quien lo dijo primero, y lo dijo de esta manera en su escuela de enseñanza: lo que para ti es detestable, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá y el resto es comentario. Ahora usted no se dio cuenta de la diferencia. Cristo está diciendo algo diferente a él. Gilel lo está diciendo en negativo. Lo vuelvo a leer. ¿Qué es lo que dice Gilel? Presta atención. Toque con el codo el que está al lado un momentico ahí. No se me duerma nadie. Los que están en paz ahí ya casi llegando al cielo, despiértense. Dice Gilel, lo que para ti es detestable, o sea, si hay algo malo que a ti no te gusta que te hagan, no lo hagas a tu prójimo. Y eso suena bonito, pero Cristo va más allá que eso. Cristo sube el listón, Cristo lo pone en positivo, porque eso es muy pasivo. Eso solo te limita a no hacer lo malo. Tú no quieres que nadie te haga lo malo, no le hagas tú nada malo a nadie y terminamos todos sin ser malos. Pero Cristo lo pone diferente. Como lo dice Cristo, regresemos a la Escritura en sentido positivo. Lea bien, con atención. Así que todas las cosas buenas, le puedes poner ahí, que tú quieres que las personas hagan contigo, todas las maneras buenas que tú quieres que las personas te traten, todas las maneras buenas que tú quieres que las personas te den, así también haz tú con todas las personas. Entonces nos saca de nuestro lugar de confort, de solo limitarnos a no hacer lo malo, regla de plata, y va a la regla de oro, donde nos anima a hacer lo bueno. A ir más allá, no solo pensar en, no voy a hacer mal para que no me hagan mal, y que nadie haga lo malo para que haya paz. No, voy a hacer bien para que el amor de Dios sea evidente entre los demás. Mateo 22, versículos del 34 al 40. Puede ir, puede anotarlo, pero para ahorrar el tiempo, hay un fariseo y le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento? Dime ahí cuál es el gran mandamiento. Y Cristo los divide en dos. Cristo coge todo el decálogo y divide el decálogo en dos. Él dice, el primer mandamiento, tú lo conoces, sencillo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Segundo mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como tú mismo te amas, el Señor Cristo vuelve a retomar el sermón del monte. Ama así a los demás. Hermanos, si nosotros amamos así a los demás, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a matar, no vas a hacer nada de lo que queda en la segunda parte del decálogo de los 10 mandamientos. La regla de oro es una regla del amor del Padre reproducido por sus hijos y es un resumen de lo que significa cumplir las Escrituras respecto a las relaciones interpersonales. Que dice el versículo, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ya nosotros estuvimos trabajando con ese texto, lo tengo más adelante, el 5:17. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:14, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley, los 10 mandamientos, son 10 mandamientos de amor. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Pero ellos lo habían entendido de una manera incorrecta. Lo habían visto de una manera legalista, como una carga. Y estaban ahí. Y más mandamientos. Y Levítico, más mandamientos. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, más mandamientos y más mandamientos. Era un momento, no me acuerdo si eran más de 600 mandamientos, que aquello no había quien lo llevara. Aquello se había vuelto una religiosidad cuando debía ser una relación con su buen Señor. Y los 10 mandamientos sí son para nosotros,
pero tenemos que interpretarlo como un Dios bueno, enseñándonos a amarlo a Él y enseñándonos a amar a las personas que nos rodean. Y eso va a cambiar la esencia de los 10 mandamientos. El mismo apóstol Pablo en Romanos 13:8 dice: no deban a nadie nada, sino ¿qué cosa? El amaros los unos a los otros. Si vas a tener una deuda, que sea la deuda de amar. Mi hermano, te pido perdón porque no te estoy todavía amando todo lo que te debería amar. Y eso no significa que no lo esté amando, sino que nos demos cuenta que estamos en deuda con nuestros hermanos. Estamos en deuda con el Señor, pero estamos en deuda con nuestros hermanos. Y ahora sí, vamos al 5:17. 5:17. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en el 5:17? Ya habíamos predicado de eso hace un tiempo atrás. Y el Señor decía, porque tenemos que tener todo el cuadro, no nos podemos ir para un solo bando y para el otro no. Tenemos que centrarnos en todas las escrituras y tratar de interpretar todas las escrituras. ¿Y qué es lo que dice? No penséis que he venido a abrogar, ¿qué cosa? ¿La ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Yo no he venido a quitarla, pero tienen que entenderla de la manera correcta. Tienen que interpretarla a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, con el carácter correcto de Dios. Los discípulos debían saber que la ética cristiana no es una basada en reglas frías, sino que es una movida por el amor. Tanto nos amó el Padre, dándonos vida, que ahora por amor a Él, nosotros queremos cumplir con sus mandamientos. Nosotros queremos cumplir con su palabra y lo hacemos de manera gozosa. Hay una diferencia cuando tú no entiendes esto a cuando tú no lo entiendes. Cuando tú no entiendes esto, tú te encuentras ahí. Pero ahora tengo que ir a la iglesia. Pero ahora tengo que leer la Biblia. Pero no puedo adulterar. Pero no puedo robar. Pero no puedo hacer esto. Pero cuando Cristo conquista tu corazón, cuando tú entiendes el gran pecador que tú eras, que tú entiendes que tú ibas camino al infierno, que tú entiendes que si Dios no abre tus ojos y Dios te salva, tú no serías salvo hoy. Cuando tú entiendes esa verdad, ahora tú de manera gozosa, tú quieres alabarlo, tú quieres buscarle, tú quieres encontrarle con Él, tú quieres servirle. Y ese amor del carácter de Dios lo cambia todo en nosotros. Nosotros empezamos a entender que Dios y sus mandamientos es lo mejor para nosotros, pero que el amor es el motor impulsor para cumplirlo. Riley dice lo siguiente: la regla de oro resuelve cientos de asuntos difíciles. ¿Cuántos problemas se resolverían en nuestra iglesia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos, si a partir de mañana tú te propones en tu corazón empezar a aplicar la regla de oro? Si tú en vez de estar, pero no me llamó, lo llama, pero no me escribió, le escribe, pero no me saludó, le saluda, pero no me ama, ámalo, pero no me perdona, perdónalo. ¿Cuántas cosas empezarían a cambiar al instante, al momento? Y estás ahí en una esquina de la cama esperando que te toque con el pie y te pida perdón. Pues míralo tú y dale una mordida en un dedo y abrázalo. Me puse muy violento para los menores. Estaba hablando del papá y la mamá, eso no tiene nada que ver con ustedes. Para los niños, ¿cuántas cosas se solucionarían si diéramos el primer paso? Pero siempre estamos esperando. Pero no me visita, visítalo. Pero no me ayuda, ayúdalo tú, muestra el amor tú. Pero siempre estamos demandando. Hay quien hacía la ilustración entre una oveja y un cordero. Y no solo a nosotros, así siempre estamos con el Señor. Y el Señor, dame. Y está bien. Pero cuando nos vamos a acercar a Él, a no sé, a adorarlo, a alabarlo, a simplemente decirle: Padre, estoy aquí con mis preocupaciones. Si no se resuelve ninguna, yo te voy a seguir adorando. Yo te voy a seguir alabando. ¿Cuándo vamos a ser nosotros los que dan y no nosotros los que están ahí en el banco de pero no? Mi hermano, Romanos 12, del 10 al 21. Ahí sí vamos a ir a Romanos 12, del 10 al 21. Y vamos a ver, Pablo está aquí al final, en el 21, 20, 21. Está citando Proverbios 25.
Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, la conclusión que el apóstol Pablo llega aquí en Romanos 12, del 10 al 21, que tiene que ver con nuestro texto. Y mire cómo comienza en el versículo 10. Y él dice, lo voy a leer desde el 9. Y dice desde el 9. Porque nosotros somos tan buenos que nosotros aprendemos a hacer las cosas. Nosotros aprendemos a saludar, aprendemos a hablar inglés, aprendemos a caminar, nosotros aprendemos. Hay una forma espiritual de aprender a amar. Eso a veces no nace de la noche a la mañana. Se lo pedimos a Dios en oración y vamos aprendiendo a amar a las personas. Sobre todo a las personas que nos han hecho daño. No podemos aspirar a que una persona que nos hizo mucho daño, que nos mató un familiar, que nos robó o que nos hizo algo bien catastrófico, que no nos saludó. Eso no, Javier. Ahí el pecado está en ti. Hablando de daños reales, te traicionó, que Dios no lo quiera, tuvo una relación con otra persona que no eras tú. No podemos esperar que un día a otro esa persona te perdone como si nada hubiera pasado. Esa confianza hay que restaurarla. Y quizás tengas que ir aprendiendo a volverlo a amar. O quizás en algún momento te sentiste tan mal con esa cosa exagerada, grande que te hizo. No estoy hablando de pequeñas cosas, de mira, llevo 24 horas y no me responde un mensaje. Mi hermano, espera, quizás a las 28 te lo responde. No te apures, seamos pacientes. La paciencia es el fruto del Espíritu. Es uno de ese fruto del Espíritu, de las características del fruto del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. Si vamos a amar como de verdad. No vamos a aparentar amar. Mi hermano, eso es pecado. Al final estamos engañando al Señor. Yo me puedo creer que usted me ama y después la espalda llena de cuchillo, no importa. Pero es al Señor y así mismo con sus buenos hermanos. Mira el hermano que tiene al lado y a la derecha y a la izquierda y el hermano, te quiero amar cada día más, para no ponerle un compromiso. Ojalá sea el esposo y la esposa ahí que se miren ahí, te quiero amar cada día más. Hasta los futuros esposos que vienen en camino. Dice el apóstol Pablo, regresamos a nuestro texto. Amaos los unos a los otros, ¿cómo? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es un amor que va creciendo, que tú ya te desvives por tu hermano, te hace falta a tu hermano, tú honras a tu hermano. En lo que requiere diligencia, ahora tú sabes que tu hermano tiene una necesidad que tú puedes suplir. Si tú no puedes, no puedes. Pero es algo que tú puedes. Mi hermano, si usted viene a verme a mí porque se le rompió el carro, lo más que yo puedo hacer es provocarle un problema a William o a Carlos. Y yo no sé arreglar el carro. Ahora, si usted me llama de algo de veterinaria, yo no sé mucho, pero si hay una pastillita que yo le digo que compre, eso lo edita en YouTube, y algo que busque y trato de darle mi consejo de lo poquito que sé de veterinaria. Pero así debería ser con cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a regalar todo lo que tenemos y quedarnos sin nada, pero debe haber una disposición en nosotros en ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y saber que al final lo que estamos haciendo es sirviendo a nuestro buen Señor, mientras amamos a nuestro hermano de manera práctica y evidente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, versículo 12. ¿Y qué más? Vuelve Pablo, la misma verdad. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hemos hablado de la hospitalidad bíblica, que no es un abuso, es cuando hay necesidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan. Qué manera más de amar a tu hermano que el día de su boda, si te invita, o el día de sus 15, si te invita, que tú digas, tengo estos compromisos, pero voy a hacer un ajuste y el sábado voy a tratar de estar en tu boda, en tus 15. Pero no solo en el gozo, llorar con los que lloran. Qué mayor amor que si te enteras que uno de nosotros perdió a su esposa, a su esposo, un hijo, un padre, y te da una fecha que se te hace posible ir, que va a llevar un sacrificio, que quizás ese día te bañes a las 11 de la noche, que te vayas sin comer, pero estar en ese momento con tus hermanos cuando lo necesitan, siempre que puedan, mis hermanos. Si usted no puede, porque volvemos a caer en el legalismo que no queremos caer. Estamos hablando de algo producido por el amor. El amor te comprime, no es martillo en la cabeza de que si no voy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué dirán? Y no, sino que por amor tú quieres ir y moverte con esos hermanos. A ver si están atendiendo. ¿En qué versículo voy? 15, está bien. 16. Unánimes entre vosotros,
no activos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, mi hermano. A medida que nosotros somos más orgullosos y más arrogantes, más solos nos vamos a quedar. Si nosotros no dejamos que nunca nos den un consejo, si nosotros nunca escuchamos a las otras personas, nadie va a querer relacionarse con nosotros. A veces hay que tenerle paciencia a las personas. A veces las personas van diciendo que unos disparates y tú de una no se los vas a poder quizás corregir todo, vas a tener que escucharlo. A veces yo sé de ustedes que están quizás escuchando cosas que yo no les recomendaría, y si no son cosas que van en contra del Evangelio, yo les tengo paciencia, Dios me permite un día compartir con ustedes, porque las personas hay que ir amándolas, no es solo diciéndole esto no. Hay cosas que no recomendaríamos, pero queremos amarles primero, queremos ir caminando juntos, antes de apurarnos tanto. Sigue diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Si te hacen un mal, la regla de oro no va con hacerle un mal a la otra persona. Recuerden que dijimos ojo por ojo y diente por diente. No es ojo por ojo y diente por diente, es para el gobierno. Y ellos lo habían llevado a cada relación, pero es algo para los jueces. Si mataste, tienes que tener la condena de matar. Si robaste, lo justo es que tengas la condena de robar. Pero ojo por ojo y diente por diente no es para nosotros. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué debemos hacer? La regla de oro. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que tú sepas que te estás esforzando por amar a tus hermanos de manera tal que tú tienes paz en tu corazón. Si se arma cualquier bonchinche, creo que en Puerto Rico, ¿no? Cualquier cosa, cualquier problema, que tú estés tranquilo, que tú digas, yo tengo paz en mi corazón, yo he tratado de amar a esos hermanos, yo he tratado de amar a esa familia. Pero diría una abuelita que yo tenía, nosotros no somos citrogal, no me acuerdo qué dijo el pastor el domingo pasado, para caerle bien a todos los estómagos, pero siempre y cuando nuestra conciencia esté tranquila. No os venguéis vosotros mismos, mis hermanos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que me encantan estos versículos. Estos fueron dos de los primeros versículos que me aprendí. Yo no sabía nada de la Biblia, y estos dos y un salmo, creo que es el Salmo 56, que anima a acercarse a Dios, fueron de los primeros versículos que pude memorizar. Y es una invitación preciosa. Aquí él está citando el proverbio. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aún el enemigo, no los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia no son enemigos. Los hermanos de la iglesia deberían ser más amados que los hermanos de la sangre. Si tú tienes un hermano que tiene la sangre de tu papá y tu mamá, nosotros deberíamos amar tanto a los hermanos de la iglesia como amamos a esos familiares de sangre. Yo diría más, porque tenemos la sangre de Cristo corriendo por las venas, sin dejar de amar a los otros. Hay amor para todos. El amor no se acaba. El amor es muy grande, el amor del Señor. Y aquí te dice a los enemigos, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y está aquel hombre en el trabajo que te hizo la vida en yogur y tienes la oportunidad de bendecirlo. Y dile, mira mi hermano, aquí está. Muestra a Cristo, muestra amor. Se requiere humildad, pero vamos a reflejar lo mismo que hace Dios con nosotros, que sin merecerlo nos dio a su Hijo Jesucristo. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y termina, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo la regla de oro completamente en práctica, de una manera visible para nosotros. Si nosotros quitamos el sermón del monte, escuche esto, si nosotros quitamos el sermón del monte, el apóstol Pablo casi siempre, las cartas se dividen en una parte un poquito más teológica, puede tener asuntos prácticos, pero más teológica, y una parte práctica. Toda la parte práctica de las epístolas de Pablo y de Pedro tendríamos que sacarla, y de Juan tendríamos que sacarla de las cartas, porque toda la parte práctica de ellos viene filtrada por el sermón del monte junto con la ley. Recuerden que la revelación es progresiva. Y en Génesis tú no vas a entender lo mismo que en los Salmos. Y cuando llegas a los profetas entienden más. Y cuando llegas al Evangelio entienden más. Y ahora los apóstoles, con toda la parte práctica, teniendo en cuenta toda esta enseñanza, te ayudan a entender mejor el corazón del Evangelio. Por eso necesitamos toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todo lo que necesita el creyente. Mis hermanos, Cristo es superior a Adán. Cristo es superior a Noé.
Cristo es superior a Abraham. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a David. Cristo es superior a los profetas, porque Cristo nos dio el mejor regalo que se puede dar, pero sin la más mínima posibilidad de establecer esta comparación. ¿Qué es lo que les quiero decir para hacerme entender? En la regla de oro dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Todos nosotros debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, pero ninguno de nosotros va a hacer por Cristo lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso Cristo es superior a todos nosotros y Cristo va a estar por encima de todos nosotros. Mis hermanos, no hay beneficio para Cristo al salvarnos a nosotros. Nosotros somos los beneficiados. Nosotros somos los que tenemos la deuda. Cristo no nos necesita a nosotros. Cristo murió en la cruz por amor. El Padre nos ama tanto que nos dio al Hijo, pero el Hijo nos ama tanto que entregó su vida a morir por nuestros pecados. ¿Quieres una mayor muestra de amor que esta? ¿Qué más necesitas para rendirte delante de Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Qué más necesitas para hoy mismo salir de aquí confiando en Dios como tu único y suficiente Salvador? Si esa verdad no contrita tu corazón, ninguna lo va a hacer. Así que arrepiéntete y cree en Cristo para salvación hoy. Entiende el pecador que llevas adentro y corre a Cristo. Si eso es así, entendemos eso, entonces ahora nosotros deberíamos salir a amar a los demás y a reflejar el amor de Dios. Mis hermanos, ¿cómo estás amando a tus hermanos de la iglesia local? ¿Cómo amas a tus hermanos de la iglesia local? Con lo que puedes, cuando el Señor te lo permite. En vez de pensar, no me ha llamado, coges y lo llamas. En vez de pensar, no me ha escrito, coges y le escribes. En vez de pensar, no me ha visitado, vas y lo visitas. En vez de pensar, ¿por qué no esto? Mis hermanos, si los pastores nos hacemos esa cuenta, nos buscamos un problema. Porque normalmente los pastores y las esposas estamos tratando de escribirles a todos ustedes, lo que a veces no se da abasto, de llamarles a todos ustedes, de estar pendientes. Pero ¿saben qué pasa para el otro lado? Siempre recibimos lo mismo. Si bien hay algunos hermanos que te escriben, que te llaman, que te saludan, que se preocupan cuando estás enfermo, pero ustedes tienen sus propios problemas y nosotros no aspiramos a que toda la congregación esté pendiente de sus pastores. Pero no nos podemos trazar esa máxima, sino que uno tiene que servir por amor. Pero eso no es solo para los pastores. Así debería ser con cada uno de ustedes. Mis hermanos, a veces hay personas que no te aman y nosotros nos ponemos bravos. Si en vez de ponernos bravos quizás les amáramos más, ¿saben cuál sería el final de la película? Esas personas terminarían amándonos a nosotros. A veces quizás a usted le ha pasado que hay una persona que no le cae muy bien. Y cuando más conoce a la persona, se da cuenta que los dos son muy parecidos y terminan quizás siendo los mejores amigos, de uña y carne, sangre y vena. Lo que pasa es que tienen carácter quizás tan similares y cuando hay dos cabezones es muy difícil pasar por una puerta. ¿Por qué no cambiamos la fórmula, mis hermanos? El pecado es tan grande en nosotros, mis hermanos, que aún sabiendo de qué tenemos que arrepentirnos, no nos arrepentimos, mis hermanos. El pecado es tan malvado, hasta ahí llegan los niveles de infección en sangre del pecado. Nosotros estamos viendo claro que está mal, pero decimos, no lo recibo, no, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo hago, aunque la Biblia me demuestre, pero no me interesa lo que dice la Biblia. Ahora, si tu hermano necesita tu amor, tu misericordia, ¿se la vas a mostrar como Dios te la muestra a ti? Pero si tu hermano solo necesita tu perdón, tu saludo, tu amor, quizás algo de tiempo de ti, se lo vas a negar si te lo está pidiendo, te está dejando claro que lo que quiere es que le des un poquito de tiempo, que lo que quiere es tu atención. Siempre me recuerdo Santiago y se lo recuerdo a los hermanos. Cuando veía en Santiago a los enfermos, ¿qué es lo que dice Santiago a los enfermos? ¿Qué deben hacer los enfermos? Llamar a los pastores. A veces los hermanos se creen que los pastores son profetas. El hermano fulano le duele la uña. No funciona así. Es un rebaño grande. Tenemos un bloque de pastoreo, tenemos varios hermanos. Tratamos de que uno de los hermanos lo llame, aunque sea una vez al mes, le pregunte cómo podemos orar. Tenemos reuniones donde nos ponemos al tanto de las necesidades y ahí entonces quizás uno de los pastores le llame a usted,
lo localice, lo visite, pero no funciona así. A veces quedamos y decirle, pastor, tengo deseo de que venga a la casa a tomarse un café. No, pastor, voy a tu casa para tomar café. ¿Tú eres que tienes deseo? Invítenos. Perdóname que sea tan práctico así con ustedes, mi hermano, pero si no lo hacemos así, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si no hablamos claro? Si yo me pongo a hablar aquí con metáforas y amen a los hermanos, ¿cómo? Y se va todo el mundo por la puerta y uno piensa, bueno, yo lo amo, porque el 31 de diciembre yo lo felicité. Porque eso es perceptivo, es lo que cada cual crea que es el amor y cada uno de ustedes tiene formas diferentes de amar y lo va a ver en el matrimonio. Quizás tu esposa tiene una manera de amar y ella es dando besos y abrazos. Y quizás tú que eres un hombre criado en los 60 por un papá de los 60, no das ni un beso ni un abrazo, pero tu corazón está lleno de amor por ella. Y si tienes que dar tu corazón y tu sangre, lo das. Así pasan los hermanos. Hoy saludo a un hermano que yo quiero con la vida. Dios sabe que lo quiero y no estoy mintiendo. Yo oro por él mucho, como los amo a todos ustedes. Y sé que Dios lo usa en algún momento en gran manera. Yo tengo esa certeza. Yo no soy profeta, quizás no pasa, pero yo se lo estoy pidiendo al Señor que lo use con poder. Y él me decía, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿tú estás bravo conmigo? Me decía, yo no estoy bravo contigo. Esa es mi manera de ser. Está bien, esa es tu manera de ser. Él es así y yo lo amo así. Y yo espero que él me ame un poquito a mí así también. No es obligado, pero bueno, yo espero que por lo menos él me ame. Mi hermano, cuando tu hermano hace algo que no entiendes o que te incomoda, prefieres suponer o tratar de amar a tu hermano y conversar con él. ¿Qué es lo que haces? Porque el sermón del monte, la regla de oro, todo el sermón del monte tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, pero la regla de oro es el corazón de las relaciones interpersonales. Tú quieres que te vaya bien en tus relaciones con tus amigos, con los hermanos de la iglesia, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Tienes que coger este versículo, anotarlo, aprendértelo de memoria y orarle al Señor que te ayude a vivirlo. A la medida que nosotros vivamos este versículo, nuestras relaciones van a ir floreciendo, nuestras relaciones van a ir mejorando. A la medida que nosotros nos alejemos de este versículo, vamos a caer en un estado de oscuridad y todas nuestras relaciones se van a ir apagando como lucecitas que se van apagando poco a poco. Retomamos de nuevo a la hermana al principio, Gladys Aylward. Después de 20 años de servir en China, regresó a Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña ella tuvo muchos problemas de salud con esa última travesía. Ella estuvo un mes hospitalizada y ella se reactivó, siguió sirviendo, pero no sé si a algunos les ha pasado que hay como una fatiga tan grande que nunca ya te vuelves a recuperar. Me imagino que quizás sus pulmones se dañaron o sus riñones, la medicina no está como ahora y quizás ya su organismo no funcionando igual, ya ella no daba el 100. Ella regresa a Gran Bretaña y empieza a hablarle de todo el mundo, de las necesidades que había en la China, de lo que había pasado. Pero su pasión era tan grande que ella decide regresar a China de nuevo, a darle de ese amor que el Padre le había dado a ella. Ahora ella quería dárselo a estos buenos hermanos, pero el gobierno de China no la aceptó, no la dejó entrar a China. Entonces ella fue a Taipei, a Taiwán, y ahí estuvo en Taiwán sirviendo a los niños desfavorecidos hasta el 3 de febrero de 1970, cuando murió con 68 años, sirviendo a su Señor de nuevo con muchos niños, atendiendo a las mujeres, las necesidades de las mujeres y llevando el evangelio a todo el que le podía llevar el evangelio. Mis hermanos, el Señor nos ayuda a amar como esta mujer amó de manera desinteresada, pero mejor aún, el Señor nos ayuda a amar como nuestro Señor Jesucristo y como nos ama nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo nuestros pecados, Señor, reconociendo nuestras faltas, Señor, reconociendo que somos injustos, Señor, no somos justos, reconociendo que no aplicamos la regla de oro, cuando más aplicamos la de plata, pero la de oro nos falta mucho, Señor, y te pedimos perdón. Ayúdanos, Dios, ayúdanos cada día a acercarnos más a ti en oración, a llevar todos nuestros problemas ante ti, a hacerlo de manera constante, a hacerlo diario, a hacerlo varias veces al día, Señor. Que nuestro deseo de estar contigo sea varias veces al día, cada vez que tengamos oportunidad de estar ahí hablando contigo, disfrutando contigo en oración, poniéndote al día de nuestro corazón, de todo lo que ya tú sabes, porque a ti no te vamos a sorprender, pero expresándotelo porque tú quieres escucharnos, Señor. Y Padre, que cuando tú nos respondas entendamos que es por tu misericordia y por tu gracia.
Ahora, mi amado Dios, Señor, aún eso quizás podamos ir avanzando un poco en eso, porque es muy fácil amar a un Dios tan bueno. Es fácil acercarse a un Dios tan bueno, Señor, tú lo sabes. Pero mi amado Padre, Señor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos, Señor. A los más difíciles, a los más complejos. Ayúdanos a amar a ese esposo insoportable, a ese esposo resabioso, Señor. Ayúdanos a amar a esa esposa, Señor, amargada, quizás refunfuñona, Señor. Ayúdanos a amarla y que a medida que más amamos, Señor, nuestras relaciones muestren tu amor y florezcan, Señor, con nuestros hijos. Ayúdanos a amar a nuestros hijos. Ayúdanos a los hijos a amar de una manera bíblica que honra al Padre y a la Madre, Señor. Ayúdanos a ser hijos bíblicos también, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros compañeros de trabajo, a los más difíciles, Señor. A los más difíciles, a los que hablan más de nosotros para ganarse un aumento, a los que nos demeritan para destacar su trabajo. Ayúdanos a amarlos y a confiar en que tú estás al control de nuestro aumento. Tú estás al control de nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros vecinos, a los más racistas, a los que no nos saludan, a los que no nos miran. Ayúdanos a hacer un dulce, llevárselo a su casa y decirle aunque sea Dios te bendiga, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a salir de la burbuja, a salir del caparazón. Ayúdanos a comunicarnos, a decir qué nos pasa, qué sentimos, a pedir perdón o a pedir que nos pidan perdón. Ayúdanos a crecer y a madurar, Señor. Porque si no maduramos, Señor, nunca vamos a florecer como iglesia y nunca vamos a florecer como creyentes delante de ti, Señor. Padre, te pedimos perdón. Te pido perdón por mí, te pido perdón por mis hermanos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a vivir solo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mi